Buenas tardes. Bueno, deseo que hoy elijan estar muy bien. Bueno, yo por aquí comprometiéndome, ¿sí? En algún momento compartir esto que comparto todas las semanas. La idea es que sean los lunes, pero bueno, este lunes fue diferente. Como habrán estado viendo, también tiene que ver con muchas cosas que anduve haciendo todo el fin de. Mucha tarea, ¿sí? Cerrando ciclos del año, ¿no? En mis talleres, tareas que hacemos para sostener la energía del planeta, bueno, que nos envían a hacer como guerreros de luz. Y bueno, ahí presente, a veces parecía que no llegaba a nada, y otros procesos que voy haciendo para mí misma, ¿no? Porque no me puedo olvidar de mí y no puedo dar un consejo que después no haga, ¿no? Primero atiéndete y luego atenderás al resto, y eso es fundamental, porque si no, no podemos dar nada que no tengamos, ni seguir, mi propósito siempre es seguir avanzando en mi propia evolución y desarrollo, si bien son todas tareas para eso. Hay que seguir con los procesos, estoy incursionando en nuevas técnicas, todo esto que tiene que ver con la sanación energética, que bueno, un poco en el taller de ADN se propone, ¿no? Que esta es la nueva sanación para la humanidad. Y uno tiene que aprenderlo y gestionarlo por cuenta propia, en algún momento, ¿sí? Por suerte siempre hay alguien que nos guía y nos muestra el camino, porque siempre ha habido alguien que lo hizo antes que nosotros. Y esos hermanos colaboran en enseñarnos, en hacerlos, en ayudarnos a seguir creciendo. Y eso nos hace sentir maravillosamente bien, darnos cuenta que no estamos solos en este proceso, en este camino, jamás estamos solos. Y creo que ahora un poco también el llamado es a que nos empecemos a juntar, a unir entre todos los que venimos haciendo distintas terapias, distintas sanaciones. Empecemos a integrar todo eso y colaborarnos entre nosotros. Y en esto coincidíamos con mis colegas que estuvimos juntas el fin de semana, como el llamado es para que nos unamos fuerzas para estos tiempos que se vienen, que son bastante decisivos, ¿sí? De si vamos a seguir evolucionando o si vamos a seguir creyendo en que hay algo más importante que nosotros mismos y que la evolución, y siendo inconscientes de las tareas que vinimos a hacer. Así que bueno, es maravilloso. La verdad que el proceso es maravilloso cuando lo hacemos siempre desde el amor. Que sea maravilloso no le quita que a veces no nos resulte difícil, desconocido, y por eso justamente nos vamos colaborando unos a otros. Y por ejemplo, nos sentimos muy bien cuando yo hago las tareas y otras quienes están en el mismo camino a su manera, cada uno por supuesto, nos vamos colaborando. Y esto es realmente muy nutritivo, muy alentador, ¿sí? Es que bueno, volver a la comunidad de saber que hay otros en el camino, que no estamos solos. Nos pasa mucho cuando empezamos el camino de pensar que nos vamos a quedar solos, porque empieza a desaparecer lo conocido, incluso los vínculos conocidos, y aparecer nuevos vínculos diferentes, totalmente diferentes, más libres. Y todo esto también tiene mucho que ver con el tema de hoy, por eso lo traía también a colación. Cuando uno puede ser libre en un vínculo, es cuando trabajó ya, cualquiera que sea, amistad, profesional, pareja, familiar, hijos, padre, madre, todos. Es porque uno ha logrado cierto desarrollo emocional necesario para sentirse responsable de sí mismo y libre. Entonces los vínculos también se tornan libres. Y todo esto no lo logramos si no desapegamos, si no aprendemos lo que es el desapego. En realidad, para hablar de desapego tenemos que hablar qué son los apegos. Los apegos en realidad es una forma que tenemos íntima de relacionarnos con nuestros vínculos, con nuestros seres de alrededor, y es una parte muy profunda nuestra y la aprendemos desde la niñez, ¿sí? Los seres humanos somos apegados por naturaleza. De hecho, desde el vientre materno y los primeros vínculos necesitamos el apego. O sea que el apego no es un mal hábito o algo que no sea totalmente humano.
porque nacemos nosotros tan indefensos que necesitamos apegarnos a aquellos que nos cuidan para poder sobrevivir en este plano. Siempre esto surge cuando hablamos de muchos temas, ¿no? Porque mucho está pegado a no haber trascendido esa época de nuestra vida. Y ahí es donde trabaja sobre todo la educación emocional, donde nosotros podemos trabajar nuestras emociones, es mirando hacia ese lugar de nuestra infancia, de nuestra niñez. Porque es ahí lo que van a determinar qué tan apegados o no seamos hoy en día de nuestros vínculos, qué tanto apego emocional. Es decir, el apego emocional está bien, lo que está mal es que se genera una dependencia emocional a través de esos apegos. Porque relacionarnos con los otros es importante, es parte de lo que les estaba diciendo, para hacer las nuevas tareas, para seguir trabajando para la luz, para seguir evolucionando, para seguir descubriendo el espíritu que somos, el yo soy. Es importante vincularnos con otros y aprender de otros. No hay muchas maneras más que esa y es totalmente amoroso. El problema es cuando generamos una dependencia emocional. ¿Cómo podemos distinguir esto? Un apego emocional nos permite relaciones libres. Una dependencia emocional no, porque está creada, el vínculo se ha generado desde la inseguridad o el miedo, ¿sí? Entonces, cuando hay un vínculo en el que yo sostengo por miedo, por ejemplo, a perder o a no sentirme seguro, entonces ahí es donde genero una dependencia emocional y el apego no está bueno. ¿Por qué? Porque no estoy desarrollando todo mi potencial, sino que estoy creyendo que necesito de otro para ser. Y esto está muy alejado de la verdad de que en realidad somos. Vinimos a vincularnos, a crecer entre todos, a relacionarnos, pero no a tener dependencias emocionales. ¿Y por qué surge esto? Bueno, porque va a depender mucho en aquella primera infancia cómo hayan sido los cuidadores nuestros, ¿sí? Nuestros cuidadores. Entonces hay muchos tipos de apegos. Hay un apego que es el más funcional y eso está bien, que es cuando nosotros hemos tenido cuidadores que nos han asistido cuando lo hemos necesitado, ¿sí? Ya desde chiquitos nosotros lloramos y alguien nos atiende y nos comunicamos de esa manera. Entonces la respuesta que hayamos tenido de quienes nos cuiden va a haber un apego sano porque eso nos daba seguridad. Que alguien esté a atendernos en el momento que lo necesitábamos nos daba seguridad. Entonces esto es lo importante. Este tipo de apego hubiera sido el más sano, ¿no? De todos, porque nos daba confianza en la autorrealización, todo lo demás. Miro acá porque los anoté porque si no me olvido todo. Después digo, pero no. Entonces como para que quede más ordenado también. Luego tenemos este que es un apego ambivalente, ¿no? Y es cuando los cuidadores han sido como intermitentes, por así decirlo, ¿no? Que a veces cuando lo necesitábamos estaban y a veces no. Entonces es como que no nos da confianza plena ni seguridad plena. Entonces nosotros cuando crecemos resonamos con un apego que tiene este tipo, ¿no? De ambivalencia, de no sentirme seguro en las relaciones, ¿sí? Miedo a ser abandonado, me cuesta mucho confiar en el otro, o sea, sigo alimentando ese miedo al abandono, ¿sí? Porque me sentía que estaba solo cuando necesitaba de alguien que me cuide o que me auxilie, ¿no? Esto cuando ha sido este tipo de crianza. O sea que más o menos está bueno que vayan revisando mientras estamos compartiendo cómo te sentías, quién cuidaba de vos. Y a veces no tenemos conciencia de eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que es el que más puedo traer siempre a colación, cuando yo nací, mi mamá quedó embarazada de mí al mes de haberla tenido a mi hermana. Entonces, bueno, tengo varios programas, ya lo he contado, siempre los cuento, ¿no? De ser invisible, de no ser deseada, porque claro, en la situación que estaba mamá, obviamente, mamá lo va a negar por completo, las madres negamos esas cosas, pero cuando miramos un poco más y observamos que mamá quiere tener otro hijo, además que tenía que ir al médico por situaciones de mi hermana, entonces bueno, todo eso fue complicado y un día
Dije, ¿y a mí quién me cuidó entonces? Porque yo no me acuerdo mucho de mi infancia. Y pregunté, por supuesto, ¿quién se quedaba conmigo, mamá, cuando ibas con mi hermana a Córdoba o hacías todas las diligencias que tenías que hacer con ella? Yo era una bebé. Tenía, eh, cuando nací, mi hermana tenía 11 meses. Hay 2 meses en el año que tenemos la misma edad. Así que bueno, y ahí surgió mi abuela. Entonces ahí entendí el apego que yo tenía a mi abuela, porque ella era la que se quedaba conmigo en esta pero la que realmente tenía que estar no podía estar todo el tiempo conmigo porque tenía que atender las otras y además teníamos un hermano más grande también. Así que era mucho para mamá. Tercer hijo siempre va a sufrir también esta ambivalencia, el no sentirse totalmente y puede ser que esté proyectando los apegos desde el abandono. Y me pasaba a mí en las relaciones que era muy posesiva, celosa, demandante. ¿Por qué? Porque tenía miedo al abandono. Cada vez que la pareja se iba, para mí me abandonaban. Pero, o sea, no era muy consciente. Ahora lo veo desde otro lugar y cuando lo trabajé me di cuenta. Digo, claro, eso es lo que yo sentía, que se iban. ¿Por qué? Porque no sabes si va a estar. Entonces también son esos niños que buscan siempre estar agarrados de la persona por miedo a que se les vayan. Y de la misma manera lo hacemos como adultos en nuestros vínculos. Y ahí nos apegamos a los vínculos, ¿no? Es una forma de apego también. Luego tenemos otros que es evitativo, ¿sí? Esto es cuando los padres o los cuidadores han sido muy fríos y distantes, ¿no? Porque se trataba de trabajar la independencia del niño. Entonces el niño también le cuesta hoy en día, el adulto, ¿sí? Que actúa desde el niño, le cuesta hoy en día tomar compromisos, por ejemplo, en las relaciones. Entonces tiene relaciones, quizás el que con el que se relaciona se ha apegado y él trata de... Tiene esta ambivalencia también, ¿no? De decir, me comprometo o no me comprometo, porque es más fácil no comprometerse para no sentir luego el frío de la relación, o como cada uno vaya proyectándolo, ¿no? Entonces hay que ver esto. Y después viene un apego más doloroso todavía, que es un apego que es como desorganizado, porque aquellos que tenían que cuidar no cuidaron, abusaron de los niños o abuso, ¿no es cierto?, que puede ser verbal, de cualquier manera que no corresponda, que no sea cariño para el niño, ¿no? Entonces, ese ya es más difícil y lo proyectamos en los vínculos. Pero bueno, más allá de todo esto, que hablamos del desapego, lo importante es que empecemos a hacernos cargo de esto, ¿sí? Más allá de cómo haya sido nuestra infancia, es importante que empecemos a hacernos responsables de nosotros mismos y que todo eso que sucedió es lo que tengo que ver cómo hoy en día resuena en mi vida y se manifiesta en mis vínculos para poder desapegar como corresponde. ¿Por qué? A esta dependencia emocional, porque si no esto no nos deja crecer. Siempre estamos con un miedo a perder y el miedo a perder no nos permite ser libres, nos genera mucho dolor, mucha frustración y no es verdad porque se nos ha dado todo, o sea, no podemos perder nada y lo que perdemos es porque estamos abriendo la puerta para algo más. Si perdemos un trabajo, quizás es porque necesitamos otro y porque hay una nueva oportunidad, pero no solemos pararnos de ese lado. En general, vamos al dolor, a la inseguridad que nos dan esas pérdidas, en vez de darnos cuenta que cada suceso que tenemos en la vida es para seguir creciendo. Más allá de que sea un obstáculo, siempre vamos a tener los recursos para poderlo sobrellevar, poderlo trascender para seguir creciendo. Y si no, se va a presentar muchas veces hasta que aprendamos la lección. Esto también lo hemos hablado en muchos vivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para soltar, ¿sí?, estos apegos? Primero preguntarme a qué estoy apegado, ¿sí? ¿A qué siento que me apego? Y quizás diga, no tengo apegos. Bueno, ¿por qué no haces lo que querés hacer hoy en día? ¿Qué es eso que sentís que te quita libertad? ¿Qué es eso que no te animás por cuenta propia? Bueno, eso es un apego a algo o a alguien. En general ponemos de excusa a los otros, ¿no? Que no, pobre, ¿qué va a hacer si estoy apegado a una pareja, si nos separamos? No, mis hijos, cuando crezcan, cuando sean mayores, cuando cambie la situación laboral, cuando cambie la política, bien. Todo eso revisen. La vida cotidiana, ¿de qué está
hecha en ustedes y qué es eso que en algún momento, de algún modo les incomoda. Entonces empezar a anotar. Como yo siempre les digo, anoten, manifiesten, anotando se manifiesta. Y un ejercicio maravilloso que podemos hacer para desapegar es hacer notitas, papelito. No sé, yo acá tengo papelito donde hago notitas y a escribir en cada papelito los apegos que tengan. Y lo van a doblar chiquitito, ¿sí? Y van a buscar un globito y lo van a poner adentro. Van a inflar el globito y lo van a soltar, ¿sí? Ahí simbólicamente, ¿sí? Pero tomemos conciencia para que tenemos el apego, ¿no? Porque todos estos actos de psicomagia, yo siempre les digo, no funcionan si no tomé conciencia para qué tengo este apego. ¿Qué miedo hay atrás de este apego? Atrás de este trabajo que no me gusta, de esta relación que no me gusta, estas ideas que no nos gustan. Porque también tendemos a encontrar seguridad en nuestras ideas, en nuestras creencias, en nuestras emociones. Entonces, eso nos genera mucho dolor y no nos permite avanzar. Cuando estamos muy apegados al pasado, eso nos genera mucha tristeza. Y cuando nos estamos apegados al futuro, ¿sí? Lo que va a suceder, lo que voy a lograr, lo que voy a tener, nos genera un apego a la ansiedad y estamos todo el tiempo ansiosos. ¿Y eso para qué es? Para distraernos del aquí ahora, que no estamos sintiendo que sea muy atractivo. Entonces, ¿para qué este presente no es atractivo? ¿Qué estoy pretendiendo? ¿Estoy en pasado? ¿Me voy al futuro? ¿A dónde estoy habitando más que no es en aquí y ahora, ¿no? Hablamos en el yo soy, la importancia de estar aquí y ahora, en este mismo momento, donde no necesito nada, porque no puedo vivir de la necesidad. Puedo querer, y eso está bien, y desear y tener planes y tener objetivos y metas, pero esos son objetivos y metas, no son la vida misma que habito hoy. Pero si no habito hoy en la libertad, no voy a poder tener la libertad de poder vivir aquello que quiero vivir. Entonces, es importante que observen esto, ¿sí? Poner todo lo que yo quiero soltar y liberarlo, ¿sí? Con un globito, le ponen un hilito y lo dejan ir. Y fíjense que cuando hay muchos apegos, ese simple ejercicio cuesta hacerlo. Así que también eso les va a dar una idea de qué tan apegado están. ¿Qué ideas ustedes te sentís apegado? ¿Sí? Porque esas son las creencias que mantienen que nosotros continuemos en esas relaciones de dependencia. Una persona, por ejemplo, que está muy a la expectativa de los demás, queriendo ayudar a los demás, satisfaciendo a los demás, es una persona que está esperando algo en devolución y tiene una dependencia emocional, ¿sí? Podemos tener dependencia emocional también al dinero. ¿Cómo estamos con esto? ¿Sí? ¿El dinero está manejando mi vida, mi emocionalidad? ¿O tengo una relación libre con él? La relación que tengamos con el dinero es totalmente proporcional a cuánto nos estemos amando, ¿sí? Perdón si esto es mucho para saber, pero si cada día el que gobierna tu vida es la cuenta bancaria o la billetera, entonces hay una dependencia emocional muy grande hacia la seguridad que supuestamente nos da el dinero, ¿sí? Pero recuerden siempre que es una energía más, una lección más de vida que tenemos que aprender en este plano y trascender. Y lo hacemos a través del amor propio, ¿sí? De esto de tomar acción sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, algunas maneras de poder liberarnos de los apegos es aprender a vivir sin miedo a perder, centrarnos sobre todo en lo que hay, el agradecimiento, agradecer lo que hay. Siempre nos estamos fijando en lo que nos falta, pero no vemos lo que hay, tanto a nivel emocional como a nivel material. Los dos niveles, porque decimos, no, que tendría que ser más de esta manera, que tendría que ser más de otra, al físico, que debería tenerlo de otra manera, que debería estar más flaca, más gorda. Bueno, todos esos son apegos a ideas, a creencias de cómo deben ser las cosas y no me permiten estar aquí ahora.
Entonces generan una dependencia emocional porque me están distrayendo de quién en verdad soy, ¿sí? Esto que hablábamos en el anterior vivo. Yo se lo trato de relacionar porque aquel fue bastante profundo y bueno, vamos con uno más profundo, uno más terrenal. Cosas que podemos hacer acá hoy en día para también seguir desarrollando ese yo soy, el que soy, ¿sí? Poder iluminar a ese ser que está conectado a la fuente. Otra manera es empezar a promover mi libertad para también promover la libertad del otro. ¿Qué tan libre me siento en los vínculos? ¿O qué tanta libertad doy? ¿Sí? Porque a veces decimos, no, yo soy re libre, hago lo que quiero. ¿Y le dejo al otro hacer lo que quiere? ¿O soy posesivo, como me pasaba a mí? ¿O soy demandante? ¿O quiero que el otro solo haga lo que yo quiero, si no, no me quiere? ¿Sí? Son dos creencias que, no sé, para mí eran muy normales en mi otra vida, como digo. La verdad que les agradezco a quienes se han vinculado conmigo en esa época, porque era, Dios mío, sí, muy demandante porque tenía estas inseguridades, estos miedos, miedo a perder. Entonces, bueno, de alguna manera también ellos hicieron su lección, así que en ese sentido me quedo tranquila. Pero bueno, gracias a esos seres que me acompañaron ese trecho del camino, que no fue fácil soportar una taurina posesiva, demandante, celosa, cero inteligencia emocional. Pero bueno, incluso a mis mismos hijos tuvieron esa madre. Bien, aprendimos juntos, ¿sí? Porque la niña creció con 3 niños y acá, bueno, ahora estamos tratando de ser todos adultos y empezar a vivir la libertad. Veo que ellos lo van consiguiendo y eso me encanta. Entonces ahora también nos estamos convirtiendo todos en adultos emocionales, decidiendo nuestras propias vidas, no reclamándonos, no demandándonos, aceptando que cada uno puede lo que puede y que cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Eso es fundamental en la libertad, ¿sí? Eso que no lo hagan como uno, que lo hagan de otra manera, y a veces son muy diferentes a lo que nosotros hemos pensado para nuestros hijos, pero yo les digo, ahora estoy en observadora. Esa es una buena manera, ponernos a observar, hacernos responsables de nosotros mismos y observar también qué tiene el otro para mostrarnos. Entonces simplemente observo. Yo sé que muchas cosas las hice desde la inconsciencia o del estado de conciencia que había en ese momento y fue lo mejor porque yo sé que siempre le puse corazón. Entonces en eso me quedo tranquila. Y siempre di lo más que tenía en el momento con lo que tenía. Entonces eso da tranquilidad y da paz. Nunca hice adrede con mala intención, no hubo la mala intención, sino que siempre desde lo mejor que pude, y eso da tranquilidad, porque es el estado de conciencia que se podía. Pero hoy en día puedo ser observadora y también decirles, me vas a decir que está mal, me dicen por ahí, yo no voy a decir nada hoy en día, yo simplemente observo, y la verdad que al observar uno se da cuenta que también aprende maneras diferentes, ¿no? Esto que ya viene en la impronta del nacimiento, nosotros traemos mucho de lo biológico, y esto también lo vemos mucho en el taller de ADN, traemos mucho de nuestros padres, de la biología, que es lo más cercano, pero también traemos mucha impronta propia, ¿sí? De todo lo que hayamos vivido en vidas anteriores y mucho que tenga que ver con lo que venimos a vivir en esta experiencia. Entonces, por más que sean nuestros hijos, antes creíamos que no, nosotros teníamos que aprender todo de nuestros padres. Hoy somos conscientes que las generaciones que siguen traen todos los recursos del clan y traen los propios. Entonces, también tenemos mucho que aprender. De los dos lados, ¿sí? Entonces, nosotros cuidamos a nuestros hijos hasta su mayoría de edad, le enseñamos lo que tenemos, porque también para eso nos eligieron, pero luego también aceptar que van a tener su propia manera de hacer las cosas, aunque nos parezca peligroso, aunque nos parezca que tendría que ser de otra manera, aunque así no es, ¿no? Yo me sorprendo porque la verdad que en mis hijos veo cada uno vive de una manera diferente y cómo ellos igual viven, ¿no? Yo me hacía problema a veces por tantas cosas que hoy en día ellos no se hacen, como así ellos se hacen problema por otras cosas que yo no me hacía. Y bueno, está bueno ver todas esas posibilidades. Siempre son de aprendizaje y desapego. Invitándonos a ser libres, ¿no? Y llamándonos la atención los unos a los otros cuando no lo estamos siendo. Y creciendo. Y bueno, hay cosas que no están resueltas, todavía hay apegos
Y bueno, hay situaciones que se presentan para que lo sigamos trabajando. Y eso es lo importante, ¿sí? Entonces, por eso siempre tengo los tips, todo lo que sé, pero que también a su vez lo voy practicando a la par, no es que solo lo comparto. Hay muchas cosas que las he practicado y han resultado, y hay otras áreas que todavía las tengo que seguir practicando y para eso estamos. Y sigo buscando las maneras de seguir evolucionando, más técnicas, más formas, ¿no? Porque siempre hay más. Y en ese sentido siempre me estoy expandiendo. Mi ascendente en Géminis, Tauro de vuelvo a Géminis, me ayuda con todo esto de la mentalidad, y la luna en Acuario de buscar siempre nuevas maneras también, ¿no? Esa libertad. ¿Sí? Bien, entonces, empoderarte también es otra manera, ¿no? Y esto de empoderarme es tomar plena responsabilidad de cada uno de mis actos. Que hay una causa y un efecto. O sea, cada acto que yo haga hay un efecto. Si hay algo de afuera que no me gusta, entonces tengo que buscar qué lo está causando, ¿sí? Si me da inseguridad una relación, bueno, ¿de dónde está esa inseguridad en mí? No puedo pretender que otro me dé seguridad, porque ahí genero la dependencia emocional y por lo tanto el apego, ¿sí? Entonces hay que empoderarse, trabajar nuestra autoestima, trabajar nuestro amor propio, nuestras emociones, nuestras creencias, lo que digo siempre. Hasta que eso no llegue a un punto de neutralidad, es muy difícil que podamos ser el observador que observa y poder realmente empezar a hacer esos cambios en nuestra vida que sea diferente. Porque queremos muchos cambios, pero no queremos cambiar nada en general, porque estamos apegados a lo que somos. Y tenemos también que desapegar a lo que somos o a lo que hemos sido en el pasado o a los vínculos que hemos tenido en el pasado. Porque quedarme pensando en una relación que ya pasó, por lo bien que me sentí al principio de la relación, porque si se acabó es por algo, me tiene en un apego de quién fui yo en esa relación en ese momento. Pero sigo siendo yo, sé que soy yo el que lo puedo crear. Pero si estoy pensando en pasado y quiero volver a lo mismo, no estoy aquí ahora. Entonces es importante que podamos ir cambiando esas miradas y viviendo aquí ahora, ¿sí? Olvidarnos de los prejuicios, ¿sí?, que tenemos, de cómo deben ser, esto de estar mirando al otro y decir, ah, sí, sí, no, las personas que son así son de esta manera, cuando te miran así son de esta otra. Permitirnos conocer al otro y no generar dependencias desde los prejuicios, ¿no? Porque este me va a salvar la vida o aquel otro no, o lo que sea. Basta de prejuicios. Vivamos aquí ahora experimentándonos cada día como un ser nuevo y mirando a los otros como un nuevo ser. Ya sea para entregar esa dependencia, ese apego, o simplemente para aprender un poco más de mí, ¿sí? Y la aceptación. Acá me los anoté, creo que les di todos los buenos tips que hay para esto, ¿no? Aceptación de uno mismo. Esto que les decía que tiene que ver con que nos criticamos sobre cómo deberíamos estar, que no somos los mismos que antes, que mi cuerpo debería ser diferente. Bueno, si querés que cambie, tenés que empoderarte, hacerte responsable de lo que tenés que hacer, ¿no? Yo por ahí no quiero que me duele el cuerpo, pero me cuesta bastante hacer ejercicios y bueno, entonces ya no me quejo porque es así. Si no me muevo, el cuerpo va a pedir movimiento. Entonces, ver para qué no me muevo. Bueno, y ahí voy, me comprometo conmigo misma, aunque es una tarea que para mí requiere mucho compromiso y voluntad, el ejercicio. Entonces, pero sé que es parte de mi salud. La alimentación es parte de nuestra salud. ¿Estamos apegados a la alimentación aprendida o estamos desarrollando nuestra propia alimentación? ¿Sí? Si la alimentación no está siendo para mí un remedio cada día, luego los remedios van a ser mi alimentación. Esa frase la escuché y me pareció tal cual, es así, ¿no? Nos hemos acostumbrado y nos han enseñado o hemos aprendido, pero ya podemos soltarlo porque nos vamos a empoderar y nos vamos a hacer responsables a comer por placer, que la comida es placer, ¿sí? Es saciar ese placer del displacer que nos da la vida. Entonces, bueno, me voy a ir a comer, me voy a comer todo lo más rico, todo esto, todo lo otro, pero
que no es un buen alimento, ¿sí? Entonces, ahora hay que volver sobre nosotros y empezar a desarrollar una alimentación consciente para estar sanos. Y una alimentación consciente no es que yo te voy a decir qué debes y qué no debes comer. Hay cosas que te van a hacer mejor y hay cosas que no te van a hacer tanto bien. Lo que sí es ideal es que la que mejor nos alimentó siempre es nuestra madre tierra. Entonces, una alimentación basada en lo que la madre tierra nos ofrece siempre va a ser la más adecuada, ¿sí? Pero tampoco es una cosa que se pueda cambiar de un día al otro, pero sí hay que empezar en ese proceso de observar qué me hace bien y qué no. Y para eso suele ser bueno, y a mí me resultó, ir como reseteando la alimentación y empezando a observar qué me hace bien cuando lo consumo y qué no. Yo hoy en día tengo una dieta bastante equilibrada para mí, ¿sí? Entonces, cuando incorporo algo nuevo, ¿sí? O algo de lo que yo ya sé que no puedo, ya sé que el cuerpo, o sea, puedo identificar claramente qué es lo que no me hace bien, porque estoy incorporando algo nuevo, y además, y eso lo hago siempre, no es que como todos los días lo mismo, no es que como todos los días lechuguita, muy por el contrario. Me he dado cuenta que cuando empecé a desapegar de aquella alimentación cotidiana y conocida, se abrió un mundo inmenso. En realidad, el límite es cuando estamos acostumbrados a esa alimentación. Entonces decimos, ¿y qué voy a comer si no como esto? Y hay tantas cosas que podemos comer, que uno va descubriendo cuánto hay para comer y que no teníamos ni idea. ¿Cuántas posibilidades más que, digamos, una alimentación tradicional que estamos acostumbrados, ¿no? A esto de la tradición, ¿sí? Ni bien ni mal, no la estoy juzgando, pero hay cosas que al humano de hoy no le pueden resultar de la misma manera que cuando estuvimos en otra conciencia. Entonces eso también hay que cambiarlo. Tenemos que desapegar de eso si queremos tener más energía, si no queremos estar cansados y si queremos ocuparnos de nuestro propio cuerpo. Es así. Hay que ser conscientes de lo que entra en nuestro cuerpo, porque si no todo es emocional y solemos gestionar esa dependencia emocional a través del alimento, ¿sí? Entonces a veces no es tanto lo que comemos, sino cómo lo comemos, con qué emoción, con qué estado anímico lo estamos comiendo, ¿sí? Entonces son muchas las cosas que hay que observar y empezar a desapegar, pero es importante hacerlo, una a la vez, no todas juntas, ¿sí? Se puede todo, pero no todo junto. Así que anímense y empiecen a observarse, a dedicarse tiempo. Recuerden que el tiempo que no existe, pero que lo seguimos acá queriendo adaptarnos a él, adaptarse hoy en día al tiempo, al menos a mí me cuesta mucho, ya verán. El vivo que tenía que hacer hoy, ayer lo hice hoy. Pero bueno, también estuve atendiendo y que para mí es fundamental y cuando me di cuenta se me había pasado la hora. Podría haberlo hecho igual, pero no tenía la energía suficiente ya, entonces preferí pasarlo para hoy y me lo permití. Y sé que ustedes comprenden eso. Entonces no voy a hacer algo que vaya contra mi propia bienestar, ¿no? Yo había dado toda la tarde y en realidad cuando terminé de atender no estaba con la condición energética de hacer un vivo, que para mí es muy importante lo que les comunico y lo que les comparto. Así que me pareció importante pasarlo para hoy, pero no más de hoy, ¿sí? Hoy ya estaba más tranquila, ya estaba más ordenada, vengo igual como un par de casilleros atrasadas en las tareas según los tiempos terrenales, porque bueno, esto de vivir en el nuevo tiempo es maravilloso, porque uno tiene que empezar a vivir en ciclos, pero todavía hay un común denominador en el tiempo, pero es importante que gestionemos nuestras agendas. Si no empezamos a generar dependencia emocional con el tiempo también, porque no llego y el tiempo tiene que ver con la tiroides. Siempre se los digo, ¿por qué tantas personas hoy en día con el síntoma de las tiroides, la Hashimoto, la hipo, la hiper? ¿Por qué? Por el tiempo, ¿sí? Estamos en un desfasaje de tiempo, por eso el tiempo está tendiendo a desaparecer porque el tiempo, hora, espacio que hemos creado, lo ha creado el humano. Y a nivel cósmico no está coincidiendo porque ya hemos evolucionado. Entonces el día no tiene ya 24 horas ni 365 días del año
como quisimos encajar, ¿no? Que de hecho hay que acomodar, cada 2 años un año bisiesto, entonces hay que acomodarlo porque no es la vida cósmica se rige por ciclos, que creo que también algo comentamos en algún vivo, pero no es el tema de hoy, pero esto del tiempo genera también dependencias. Entonces, ser muy amorosos con nosotros mismos en los tiempos que podemos o lo que no podemos. No pretender que si planifiqué tales cosas y no llego, ponerme mal por eso, ¿sí? Sino volverme a sentir, esto que yo hice ayer, me respiré y dije, hoy se me pasó la hora, ¿cómo estoy para hacer un vivo? No, por más que quiera, ya no hay energía. Entonces respeté eso. De todos modos, hoy es otro nuevo día y también van a tener el vivo y lo van a poder disfrutar la semana. Entonces, esto es lo importante de aprender a amarnos y también a fluir con el tiempo y no apegarnos al cuándo debe ser, cómo debe ser, porque esa rigidez, esa exigencia se ve manifiesta en nuestras tiroides y en todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces también nos genera muchos síntomas, ¿sí? O el hígado, ¿sí? Porque me enojo, o los riñones, porque tiene que ver con, bueno, no voy a ser suficiente, no le voy a agradar a los otros. Entonces, ojo, dependencias tenemos de todo tipo. Estamos acostumbrados a depender de algo para sentirnos seguros, porque como les dije al principio, una dependencia tiene que ver con un miedo a no ser suficiente, el miedo a perder o una inseguridad, que sería muy parecido, ¿no? No me da seguridad de tener al otro o de tener el vínculo y no, aprendamos que los vínculos tienen que ser libres, tenemos que ser libres, ya no podemos depender de nada. No pensar que dependemos de un trabajo y que si no lo tenemos es la muerte, no pensar que dependemos de lo que sea, porque la vida misma está hecha para que la vivamos y la vayamos experimentando a diario. Entonces nosotros queremos tener todo bajo control y eso genera mucho apego a cómo deben ser las cosas y eso genera muchos síntomas y mucho fracaso en los vínculos, ¿sí? Porque estamos, en vez de disfrutando un vínculo, luchando con el vínculo. Entonces es importante que empecemos a soltar también todas estas ideas de cómo deben ser las cosas. Por lo tanto, el mayor desapego es a nuestras creencias, a nuestras maneras de cómo deben ser las cosas y empezar a soltar todo eso que no me hace falta, ¿sí? Algunos indicios que nos pueden dar si estoy apegada a algo es no me siento merecedora de tal cosa. Poner primero las necesidades de los otros que las mías. Que tu felicidad dependa de un otro. Que haya ansiedad, que haya baja autoestima. Entonces, es hora de vivir en la tranquilidad y en la paz. Si estoy tranquilo y en paz, es porque en realidad pude gestionar esos apegos de dependencias emocionales, ¿sí? Porque yo puedo estar apegada a un vínculo y está bien, pero no es un vínculo especial, ¿sí? No es que yo me vinculo con todo el mundo porque soy inclusivo. En realidad, estoy queriendo ser exclusivo, ¿sí? Entonces tengo que permitirme esto de la dinámica en los vínculos, ¿sí? Ningún vínculo es, como nos han dicho, para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos un vínculo para crecer y cuando ya no haya mucho que aprender de ese vínculo, si nos quedamos apegados por alguna dependencia emocional, lo único que hacemos es estar mal, autodestruirnos y destruir al otro emocionalmente. ¿Por qué? Porque no nos creemos suficiente, porque esto debería funcionar, porque no soy suficiente mujer, no soy suficiente pareja, o lo que sea, o suficiente hombre, suficiente pareja. Entonces hay que desapegar de esas ideas y tomar, empoderar y ser libres y sentirnos merecedores de todo aquello que queremos y deseamos. Porque ¿quiénes somos para no querer lo que queremos? ¿Sí? O creer que no merecemos lo que merecemos. ¿Sí? Todo es merecimiento. Todo. O sea, que si no te gusta lo que estás viendo, eso te lo mereces porque no estás haciendo algo diferente para no merecértelo. ¿Sí? Y si te gusta, está bien y corresponde.
Pero generalmente esto del merecimiento tiene más que ver con que le tenemos miedo a nuestra luz que a la oscuridad que ya manejamos muy bien y la que por más incómodo que sea, nos da seguridad y nos queremos seguir quedando. Entonces hay que soltar todas estas ideas, ¿sí? Bien, les he liberado, sí, como regalito, ¿sí? Para enmendar mi retraso, capaz. No, en realidad no lo pensé por eso, se me ocurrió ahora. Les he liberado que ahora en una historia, después del vivo, les voy a compartir el enlace a una meditación que yo en general la comparto con mi formación de envío de codificación para soltar, ¿sí? Una hermosa meditación que nos va a ayudar a soltar todos estos apegos o al menos trabajar un poco más sobre esto y se puede hacer varias veces hasta que aprenda a confiar en la vida, a confiar en quién soy, en la confianza de que el proceso que hago es el correcto, que siempre estoy en el lugar que tengo que estar y siempre suceden las cosas que tienen que suceder y que tengo las suficientes herramientas o recursos para transitarlas y trascenderlas. También para repetirlos si no aprendo. Así que como sea, no hay nada que no pueda hacer en pos de mi evolución y de mi experiencia, crecer en la experiencia, en la expansión, en la conexión con el ser que soy real. Así que confiar en la vida. Y para eso les voy a compartir esa meditación que la he abierto solo por 48 horas. Así que los que estén escuchando en las próximas 48 horas el vivo van a tener acceso a ella para hacerla. No es muy larga, pero es muy interesante. Así que animate a hacer esta meditación. Luego la vuelvo a cerrar porque es para la formación. Y bueno, disfrútenla, anímense a soltar. Hagan las prácticas, ¿sí? A ver, tenía otro ejercicio creo anotado. Bien, otro que podés hacer es esto también, anotar en el papelito si no querés el globo y empezar a sentir cuánto te pesa sostener eso, cuánto te pesa. Y este ejercicio se me ocurría mientras pensaba en el vivo, porque una vez una alumna me dijo, sí, vos decís, Ro, pero ¿cómo hago para soltar? Soltando. Y bueno, se empezó a reír porque no hay otra manera. ¿Cómo hago para soltar? Soltando. ¿Qué pasa con el papelito? ¿Sí? Pero pónganle lo que quieren soltar. Y lo suelto. Listo. Eso es soltar. Eso y nada más. Y si vos te imaginas que eso que te pesa tanto, tanto, de repente lo soltás, ¿qué va a pasar? Nada, va a generar un vacío que se va a llenar con algo nuevo que no pese tanto. O simplemente vas a poder disfrutar de ese vacío donde te permita conocerte a vos mismo. Entonces, para soltar, simplemente, mis queridas almas, hay que soltar, ¿sí? Y esa es la invitación para esta semana. Trabajen el desapego, trabajen soltar, liberarse, ser libre como ese globo que se va a llevar todos sus apegos y sean libres. Anímense a ser libres, a hacer su propio gobierno, su propia vida. Nadie más tiene por qué opinar o gobernar en su propia vida. Así que bueno, como siempre les digo, ámense, no se distraigan y nos encontramos el próximo lunes, Dios mediante, para hablar de otro tema maravilloso, el perdón, ¿sí? Bien ideal para fin de año. ¿Somos conscientes de lo que es el perdón? Bueno, lo conversamos el próximo lunes. Los espero, ámense, no se distraigan.